Hola, nuevamente. Eh, Gracias, buenos días, gracias por conectarse al Sembrando Ideas de hoy. Les habla Cristina Abad en representación de Ángel Ramírez, que de urgencia tuvo una reunión y no se va a poder conectar hoy. Yo los voy a estar moderando hoy y les voy a pedir disculpas que estoy con la cámara apagada. Estoy ahorita con un problema en la cámara, no está queriendo funcionar, así que la voy a mantener apagada solamente por esa razón. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahí les estoy compartiendo en pantalla las diapositivas del Sembrando Ideas de hoy. Si están conectados, pues obviamente ya saben el tema, ¿no? Que es contaminación en ecosistemas de agua dulce. Aquí la clave es agua dulce porque es otro tema diferente cuando estamos hablando de agua salada, que también vamos a tener un Sembrando Ideas. Y bueno, en este tema de la contaminación de ecosistemas de agua dulce, la idea es que nuestros panelistas nos hablen sobre temas de evaluación, impacto y alternativas sostenibles. La modalidad es que le voy a dar el turno, ¿no? La oportunidad de que nos conversen cada uno de los panelistas que están ahí en pantalla, que ustedes los están viendo, Suani, Luis y Jocelyn. Cada uno nos va a hablar sobre este tema desde la perspectiva de ellos por unos 10 minutos máximo. La idea es que lo hagamos dinámico y les voy a pedir a los asistentes que si durante alguna de las intervenciones tienen preguntas, no las hagan verbalmente, las anoten para hacerlas luego. Las pueden también dejar anotadas en el chat si quieren, pero la idea no es atenderlas durante las presentaciones, sino que ya después de que hemos escuchado la perspectiva de los tres, ahí sí pasamos a la ronda pues de presentación, o sea, de preguntas, ¿no? Hay más interactivas que nos pueden ustedes también como asistentes, inclusive hacer o sea, desmutearse y hacernos preguntas, o también para los que eso se les dificulta, podrían ponerlas en el chat. Entonces, como les decía, primero van las presentaciones y luego las preguntas. Puntos importantes, este es un espacio de conversación que mantiene el Decanato de Investigación con la comunidad de SPOL y de la ciudad y del país. Pero si bien nuestros panelistas, pues obviamente nos hablan de su experiencia en proyectos dentro de SPOL, queremos que quede claro que las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de SPOL como institución. Eso en términos generales aplica a todos nuestros Sembrando Ideas, por supuesto. Los que están de asistentes, todos por favor con los micrófonos apagados. Bien, durante las gestas, ya cuando estemos en ronda de preguntas, si es que quieren hablar, sí lo podemos hacer. Y preguntas por chat, si les van quedando, les van saliendo las ideas, no se las quieren olvidar, las dejan planteadas en el chat. Entonces vamos a empezar. Tengo aquí información de cada uno de los panelistas, pero no los quiero cansar hablándoles de todos de golpe y que luego vengan las presentaciones. Entonces mejor voy en orden. Y primero pues le doy la palabra a Suani Mosquera, doctora Suani Mosquera, que tiene un doctorado en biociencias de la ingeniería química y bioprocesos y también una maestría en saneamiento ambiental por la Universidad de Gante. Eh, Su investigación se enfoca en tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas residuales y recuperación de recursos, incluyendo bioreactores para producir biosurfactantes, humedales artificiales y procesos electroquímicos. Y pues ella cuenta con publicaciones científicas de alto impacto y trabaja en el diseño de soluciones descentralizadas para comunidades rurales. Entonces, adelante, Suani. Muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal? Voy a compartir unas slides para poder estar dentro del tiempo y la audiencia pueda observar un poco lo que les estoy comentando. Bien, ya me han presentado, trabajo actualmente en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y en el Centro de Investigación de Agua y Desarrollo Sustentable. El día de hoy les voy a conversar un poquito de este tema de los surfactantes. Para conocimiento general, ¿qué son estos surfactantes? Son sustancias tensoactivas, ¿no? Significa que realizan una acción entre una superficie y otra, haciendo que se puedan mezclar mucho mejor. Y están compuestas por la parte de la molécula, por una cola y una cabeza. Esto es importante para poder ver luego la clasificación de este tipo de químicos, dado que la cabeza que se puede observar aquí puede tener
grupos funcionales que las vuelvan no iónicas, catiónicas, carga positiva, aniónicas, carga negativa o anfotéricas, que significa que dependiendo del pH cambien su carga. ¿Por qué es importante estas moléculas? Bueno, en realidad tiene aplicaciones muy diversas. Incluso estamos hablando de una producción estimada de 53 billones de dólares en la producción de este tipo de surfactantes o también llamados tensoactivos en este año del 2025. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Pues todos lo usamos, están dentro de los productos de cuidado personal, PCP, por ejemplo, en la pasta de dientes, en los cosméticos y fármacos, también en los productos de limpieza del hogar, los detergentes, la lavavajillas, etcétera, y en los productos como pinturas, agroquímicos, textiles y entre otros. No es una clase de química el día de hoy, pero sí es importante conocer, como les dije, la clasificación. De los más importantes son los aniónicos y los no iónicos, que corresponden al 90% de la producción mundial de los surfactantes. Y dentro de la clasificación de los aniónicos, el más usado es el sulfonato de alquilbenceno lineal, que para no repetir el nombre largo le vamos a denominar LAS, su abreviación más conocida. El sulfato de dodecil sódico, también aquí visto como SDS. Y en el caso del catiónico vemos los amonios cuaternarios y el no iónico el polietoxilato de alquilfenol. Aquí lo vemos en resumen APO y el más famoso es el nonilfenol de este grupo. Vamos a acordarnos de estos dos principales, el LAS y el APO, para la charla de hoy. ¿Qué sucede con estos químicos? Pues bien, cuando llegan al ecosistema acuático, generan ciertos efectos negativos. Ejemplo, se observó en Reino Unido ya en los años de los 90 que peces macho comenzaban a desarrollar ovocitos, que es el órgano reproductor femenino. Entonces, ¿cómo era esto posible? Y es debido a la identificación de químicos denominados disruptores endocrinológicos dentro del agua, como un ejemplo que yo les decía, el etoxilato del quilfenol. Se ha demostrado ya el efecto que produce en los ecosistemas acuáticos. Hay otros químicos, por supuesto, que también están dentro de la categoría de estos disruptores endocrinológicos, que también generan ese fenómeno llamado intersex, el cambio de sexo de peces machos con los ovocitos, y también se da en otros animales como moluscos, mejillas, ostras, y como tal, pues generan un problema. Para poder evitar esto, o para poder ver de dónde vamos a eliminar el problema, tenemos que conocer el destino del contaminante, cómo llegó al ecosistema acuático. Entonces se comienza desde la fuente. ¿Dónde está la fuente de la producción de estos químicos, en este caso los surfactantes? ¿Dónde llega, por ejemplo, en el uso industrial, en el uso doméstico o incluso por la escorrentía, que son contaminación difusa? Y en cada uno de estos procesos debería llegar a una planta de tratamientos de aguas residuales y luego de eso debería, pues, del tratamiento llegar a nuestros ecosistemas, sea en agua dulce o en agua de mar, ¿no? Sin embargo, pues sabemos de que esto genera una serie de exposiciones hacia el humano. Cuando decimos que este tipo de químicos puede llegar o no al río, al lago, etcétera, puede entonces llegar a tener muchas maneras de exponer al humano a estos químicos nuevamente. Cuando lo usamos, efectivamente es una de las fuentes, pero una vez que ingresa a la planta de tratamientos de aguas, estos químicos se les denomina recalcitrantes porque no se degradan en su totalidad, generando productos. Tenemos el producto madre, que es el usado en el producto que uno usa en nuestro cuerpo, y luego cuando se comienza a biodegradar, se comienza a cambiar su molécula, a incluso moléculas más tóxicas que el compuesto original. Por ejemplo, el nonilfenol es uno de los compuestos muy tóxicos y donde se ha demostrado afectaciones al ser humano e incluso pues cáncer en diferentes órganos, en especial en lo que es los órganos intestinales. Entonces, esta es una serie de maneras en las que podemos estar expuestos mediante el agua que bebemos debido a la presencia de ellos allí o el consumo luego de los animales que han bebido esta agua y el uso pues también de aire y suelo. ¿Cómo remediamos el problema que les acabo de comentar? Pues podríamos pensar que se trabaje dentro del consumidor o el productor o dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que se ha detectado según las investigaciones anteriores la primera fuente donde se está eliminando los surfactantes o en el ecosistema como tal, como veíamos el fenómeno intersex.
El problema de cada uno de estos es que cada vez se vuelve más costoso si trabajamos aquí o trabajamos acá o trabajamos dentro del ecosistema. ¿Hasta qué punto deberíamos controlar los tensoactivos? Pues dentro de la situación mundial ya se ha establecido límites en los cuales deberíamos tener máximo esas concentraciones de los tensoactivos dentro de, por ejemplo, el agua superficial o la descarga hacia el agua superficial y también cuál debe ser el límite en general en el agua, sea ya incluso para bebidas, ¿no? Estos valores están alrededor de 0,2 miligramos por litro cuando ya tiene contacto al contacto humano y en el ecosistema alrededor de 2,10 miligramos por litro. Esto es alrededor del mundo. En el Ecuador no nos quedamos atrás, vamos al TULAS y observamos tanto en la tabla 9 como en la tabla 1 que tanto para el agua superficial como para el agua de consumo humano se denomina que los tensoactivos o surfactantes, que es lo mismo, deberán tener una concentración máxima de 0,5 miligramos por litro. Cuando dice sustancias activas al azul de metileno, implica de que nosotros solo estamos controlando los tensoactivos de tipo aniónico. Explicaba un poco de que el aniónico y el no iónico son uno de los más usados y más producidos. Acuérdense, el 90% de ellos. ¿Cuál es la situación en el mundo nuevamente? Cuando vemos que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales el afluente, vemos concentraciones muy variables, incluso hasta 25 miligramos por litro, de acuerdo a esta investigación en el 2023. Pero cada uno de estos países, en sus plantas de tratamiento de aguas residuales, son capaces de eliminar estos surfactantes. Aquí están solo mostrando el surfactante aniónico LAS, hasta pues reducirlo por debajo de alrededor de 0,20 miligramos por litro. Eso quiere decir que de acuerdo a las regulaciones, la mayoría de los países están cumpliendo, ¿no? En la mayoría del tiempo en las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es la situación en nuestro país, en el Ecuador? Y aquí solo estoy mostrando la concentración que se ha detectado ya en el efluente, lo que sale de la planta de tratamiento de aguas residuales y en el propio río. Como pueden observar, aquí he puesto la línea en rojo del límite máximo permisible en el TULAS y las diferentes reportes que se ha dado alrededor de varias literaturas en diferentes plantas de tratamientos de aguas o en ríos. Y como pueden observar, estamos superando el valor del límite máximo permisible. Esta es una imagen de cómo se observa cuando las plantas están siendo sobrecargadas y no permiten la remoción de los transactivos de manera apropiada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema si ya tenemos una planta de tratamientos de aguas? Pues se puede implementar tecnologías terciarias para aumentar esa remoción de los tensoactivos y llegar, como otras plantas de tratamientos de aguas residuales en el mundo, por debajo de los límites permisibles. Podemos hablar de filtración por membrana, ultrafiltración, ósmosis y demás. Podemos hablar de absorción con diferentes elementos, zeolita, carbón activado, biochar, geopolímeros, etcétera. Y otros procesos químicos, por ejemplo, aplicar electroquímica, reacciones Fenton, que hay un paper de mi estudiante Jennifer Zambrano que también ya está disponible para poder ver que fue eficiente la remoción de estos elementos, electrocinética e incluso una mezcla físico y química como los biofiltros electroactivos. Pero esa solución era end of pipe, significa que es un poco costosa. Hemos conversado incluso con ciertas personas que proveen el servicio de plantas de tratamiento de aguas residuales y no es tan fácil realizar la inversión. Entonces nos hemos movido en la investigación dentro de SPOL a irnos directamente al usuario y productor. Y comenzamos a trabajar en la propuesta de cambiar estos surfactantes a biosurfactantes. ¿Qué son estos biosurfactantes? Son compuestos naturales producidos por microorganismos, plantas u otras fuentes biológicas que se comparan a estos tensoactivos sintéticos que son recalcitrantes, es decir, no se mueven, no se remueven fácilmente de las plantas de tratamientos de aguas residuales. Y dentro de eso hemos hecho investigación y vemos de que esto se puede obtener de productos agrícolas de nuestro país, avena, la quinoa en especial, en la cual nos hemos enfocado en el proyecto que estoy dirigiendo dentro de SPOL. Y estas aplicaciones ya son comprobadas, ¿no? Usar esto para jabón, detergente, industria farmacéutica, bioremediación, incluso en derrames de petróleo o la mejora de la recuperación del crudo de petróleo, ¿no? Como el surfactante actúa para mejorar la miscibilidad, aquí puedes ver cómo un agua contaminada puede separarse del agua del crudo propiamente dentro de un derrame. Dentro de nuestra investigación no nos queremos enfocar directamente en el alimento, sino que nos queremos enfocar en el residuo del alimento. Es decir, vamos a trabajar con los residuos agroindustriales, vamos a realizar un proceso de fermentación con microorganismos y dentro de eso vamos a generar estos biosurfactantes.
Como mensaje de mi corta presentación, que son solo ideas que hemos estado desarrollando, es importante concientizar todos los consumidores, nosotros, del problema de estos contaminantes emergentes y cuáles son sus efectos en los diferentes ecosistemas acuáticos. También es importante fortalecer esa responsabilidad extendida del fabricante, del que produce este biosurfactante, si ya se está detectando, en especial en el Ecuador, como vieron los datos, que las concentraciones están excediendo el límite máximo permisible, tanto en los ríos como en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y finalmente, motivar, seguir con esta investigación, el uso de productos naturales, como es el caso de los biosurfactantes, fomentando el tema de la economía circular al usar los residuos de la agroindustria para producir el químico que va a reemplazar a los sintéticos. Y con eso pues termino mi charla. Les agradezco mucho por su atención y les dejo mis datos de todas maneras para cualquier pregunta adicional después de esta. Listo, Suani, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Efectivamente, no dudo que vamos a tener un montón de preguntas para Suani. Les recuerdo a los asistentes si se conectaron un poquito tarde, las preguntas van al final. Las pueden dejar planteadas en el chat si quieren, pero las vamos a contestar al final. Ok, entonces vamos ahora a darle la palabra a Luis. Luis Domínguez Granda tiene un doctorado en Ciencias Biológicas Aplicadas de la Universidad de Ghent, en Bélgica, y posee también un diplomado en biotecnología. Él se desempeña como profesor investigador y director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable, CATS, de la SPOL, y cuenta con publicaciones científicas de alto impacto y actualmente lidera el proyecto Evaluación del impacto de la operación de la infraestructura hidráulica en la hidrodinámica de los canales urbanos del estero salado. Adelante, Luis, voy a dejar rapidito compartir. Ok, listo, adelante. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Bien, bueno, hablemos de contaminación y ecosistemas de agua dulce, pero esta vez he querido traer a la mesa un ecosistema de transición, un ecosistema que no es ni de agua salada ni de agua dulce, es los llamados estuarios, ¿no? Y en el caso de nuestra región costera de la provincia del Guayas, pues lo conocemos como el sector del bosque del manglar, ¿no? Entonces quiero dedicar unos minutos a hablar acerca de cómo las actividades que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y que finalmente impactan sobre los ecosistemas de agua dulce, pueden llegar a comprometer estos ecosistemas de transición. Entonces, brevemente para recordar un poco en torno a este ambiente de manglar o este bosque de manglar, pues los beneficios son múltiples, ¿no? Como ciudad de Guayaquil los reconocemos. Son una fuente de biodiversidad. Disfrutamos de caminar en las cercanías de un bosque de manglar, de observar las aves. Estos mismos bosques sirven como una fuente de protección para pequeños peces, ¿no? Para los alevines, para los primeros estadios, los estadios juveniles de peces, muchos de ellos que son de interés para la pesca artesanal y comercial de nuestra región. Sirven como un entorno de protección costera ante inundaciones para nuestras ciudades, proveen una regulación del clima y sobre todo, y es parte de esta presentación, proveen un beneficio económico y un medio de vida para muchas de las comunidades que habitan en estos entornos. Y cuando pensamos en el bosque de manglar, tal vez pensamos directamente en los servicios que éste nos provee, ¿no? Y estos servicios entre estos servicios denominados servicios ecosistémicos, pues tenemos el ya ampliamente conocido cangrejo rojo del manglar, del cual todos disfrutamos siempre con amigos y en familia, ¿no? Pero adicionalmente al bosque del manglar, pues este manglar que está en nuestras cercanías, en la desembocadura del río Guayas, provee otro tipo de pesquerías como es la concha prieta, pero provee también medios de vida para muchas personas a través de la acuacultura, ¿no? Una gran parte de la producción acuícola del país se asienta en el Golfo de Guayaquil. Y esta producción acuícola es tan importante que en años previos las exportaciones que tuvimos por camarón
o el ingreso que tuvimos como país por estas exportaciones de camarón fueron tan grandes como aquellas que obtenemos por el petróleo. Incluso llegaron a superarlo. Obtuvimos más ingresos vendiendo camarón que vendiendo petróleo. Ese es un llamado de atención en torno a la importancia de estos sistemas, de estos ecosistemas y de estos sistemas productivos. Pero cuando pensamos en el delta del Guayas, ¿no? Debemos reconocer que hay una cuenca aguas arriba, que es la cuenca del río Guayas, conformada por el río Daule y el Babahoyo. Y debemos estar conscientes de que todo lo que llevamos a cabo dentro de esta cuenca, pues finalmente puede llegar a los ríos y a través de estos puede llegar hacia nuestros ecosistemas de manglar. Si pensamos en la cuenca del río Guayas, es innegable que es una cuenca eminentemente agrícola. Basta con viajar a lo largo del río Daule o viajar a lo largo del río Babahoyo y darnos cuenta que estamos rodeados por cultivos. Cultivos predominantemente de banano, de cacao, de arroz, de maíz, de palma africana, entre otros, ¿no? Y todos estos cultivos pues hacen uso de algunos agroquímicos que al final del día podrían estar amenazando no solamente la calidad del agua que fluye por nuestros ríos, no solamente la calidad del agua que bebemos, sino también el estado de estos ecosistemas y finalmente la calidad de los alimentos que ingerimos, que es lo que Suari mencionaba hace unos minutos, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el SPOL, durante los últimos años hemos estado trabajando a fin de generar evidencia de cuál es el impacto de las actividades humanas que se llevan a cabo en la cuenca sobre este ambiente de manglar a través de una especie centinela como el cangrejo rojo de manglar, que al final del día no solamente nos cuenta qué es lo que está llegando a ellos, sino que también puede llegar a afectar nuestra salud. Uno de los primeros estudios publicado en el año 2021 estuvo relacionado a la presencia de metales pesados que provienen de diferentes fuentes, industriales, urbanas, pero también naturales. Pero al final del día son metales pesados que representan una amenaza para el ecosistema y para la salud humana. Y para estos estudios, el Delta del Guayas es un sitio extremadamente interesante para trabajar. Y cuando hablamos del delta del Guayas y hablamos del cangrejo rojo, tenemos claro que hay dos entornos. Uno es el entorno alrededor de manglares Churute, Naranjal, ¿no? En donde me parece que este día domingo, dentro de muy poco, tendremos el Festival del Cangrejo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el entorno del estero Salado, en donde hay reservas y hay también captura de cangrejo de manglar. Entonces, en el marco de proyectos internacionales de colaboración, pues nos propusimos empezar a evaluar y a determinar cuál de los contaminantes que se generan en la cuenca alta y media finalmente llegan hasta este sistema, ¿no? Y este es uno de los primeros trabajos que tengo oportunidad aquí de compartir y es en torno a la presencia de algunos metales pesados como el zinc, cobre, níquel, cromo, arsénico, plomo, cadmio y mercurio determinado tanto en estos sectores de Churute como en el sector de la Reserva de Manglares del Salado, en diferentes compartimientos, porque recordemos que en el ecosistema estos contaminantes migran del agua al sedimento, del sedimento a las plantas y de las plantas a los organismos y finalmente de los organismos a nuestra mesa, ¿no? Entonces, dentro de este estudio, uno de los resultados que nos pareció bastante interesante es que de todos estos compuestos, la presencia de níquel se presenta en la gráfica, permítanme resaltarlo, ¿no? Cuando pensamos en el níquel, observamos que a nivel del sedimento, los niveles de níquel se encuentran por arriba de aquellos niveles que son considerados relativamente seguros para el ecosistema. Y esto nos hace ya, o es ya un llamado de atención a identificar las fuentes, a controlar las emisiones y las descargas de estos metales hacia el entorno, porque finalmente estamos con el riesgo de la contaminación en el sistema de manglar. Otro de los productos ampliamente utilizados en una cuenca agrícola son los pesticidas. Y en este aspecto, gracias a la colaboración internacional, pues pudimos también determinar la presencia de pesticidas en los compartimientos de sedimento, agua y en el cangrejo rojo de manglar. Y cuando hablamos del cangrejo rojo de manglar, quisimos encontrar estos pesticidas en sus diferentes fracciones, en el tejido que solemos consumir, en la grasa, ¿no? Y resultado de esta investigación encontramos que un
pesticida altamente utilizado en la agricultura como es el pirimetanil estuvo presente incluso en el tejido, en la carne, ¿no? del cangrejo rojo de manglar. La siguiente pregunta es, ¿y los niveles a los cuales estos contaminantes están presentes representan una amenaza para la salud humana? Bueno, ese tipo de estudios conllevan a contrastar o a obtener también información en torno a la frecuencia de consumo de estos productos. ¿Cuánto consume una persona a lo largo del año? Porque recordemos que todos los individuos, todos los seres vivos tenemos una cierta capacidad de depuración, ¿no? Dependiendo del tipo de contaminante. Y en este caso, pues a través de una encuesta realizada a nivel del país, perdón, a nivel de Guayaquil, en torno a consumo, encuestando personas, encuestando restaurantes, pues evaluamos el riesgo de la presencia de 121 pesticidas, 11 metales y 3 antibióticos detectados en el tejido del cangrejo rojo de manglar, si esto representaba o no una amenaza para las personas. Y cuando hablamos de determinar el posible riesgo para la salud humana, es un tema un poco complejo, toda vez de que hay diferentes estrategias para determinar si es o no peligroso el consumo. Pero al aplicar estas diferentes metodologías, obtuvimos resultados tan variados como que algunos métodos o algunas técnicas sugieren que lo que deberíamos consumir es alrededor de 0,002 cangrejos por día y un máximo de 18 cangrejos por día. Importante resaltar que estos resultados son en base a la presencia del contaminante en el tejido crudo del organismo. Aún no hemos estudiado qué ocurre durante el proceso de cocción, toda vez que durante la cocción pudiera ocurrir tanto la degradación de algunos pesticidas como, por supuesto, el hecho de lavado, ¿no? del cangrejo per se y la eliminación de estos contaminantes. Pero la amenaza se encuentra ahí. Y un trabajo más reciente fue el realizado en el año previo, publicado en este año, que tiene que ver en torno a la determinación de algunos contaminantes emergentes, como las sustancias llamadas PFAS y PAH, ¿no? Hidrocarburos policíclicos aromáticos. Mismo trabajo. A partir de las muestras del tejido de cangrejo, pues determinamos la presencia de estos contaminantes emergentes y contrastamos contra umbrales disponibles en la literatura internacional en torno a los niveles que se consideran seguros para las personas, considerando la frecuencia de consumo de estos organismos. Y encontramos que un par de ellos que se denotan dentro de nuestra tabla aquí adjunta, ¿no? Se puede observar que sí representarían un riesgo y demandan un estudio más profundo para determinar si luego de todo el proceso de cocción siguen estando presentes y siguen llegando a las personas. Importante resaltar que durante estas investigaciones también nos surgió la pregunta de si estos contaminantes están presentes en uno o en otro extremo del Golfo, es decir, en la zona de Churute o en la zona del Salado. Y al final del día, los resultados nos muestran que ambos entornos o que el intercambio entre ambos sistemas es tan intenso que los contaminantes simplemente se distribuyen entre estos dos sistemas, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco mi presentación y el mensaje que quiero dejar es que resulta necesario considerar un manejo integral de estos ecosistemas, considerando la conectividad que existe entre ellos. Cuando pensamos en la conservación, por ejemplo, del manglar a nivel de gobierno, muchas veces se lo visualiza el manglar como un territorio al cual se lo va a delimitar como una zona de manejo y tomamos acciones de control y conservación únicamente dentro de esos límites del bosque de manglar. Pero debemos estar conscientes que el bosque de manglar no está aislado de su entorno. Y lo que ocurre en la cuenca finalmente puede afectar lo que está ocurriendo dentro de este bosque de manglar. Ahora hemos realizado un estudio en torno a la presencia de estos contaminantes en el cangrejo rojo, pero estos mismos contaminantes podrían llegar a estar presentes incluso en los camarones que cultivamos dentro del delta del Guaya, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en torno al impacto de la contaminación de nuestros alimentos, en ocasiones no es solamente la salud de las personas, sino también es la posibilidad de exportar estos productos al exterior, ¿no?
Y esto me lleva a concluir con tres mensajes claves, ¿no? Primero, reconociendo que nuestra cuenca es una región predominantemente agrícola y que estos pesticidas están llegando hacia estos entornos, es necesario identificar mejores prácticas agrícolas que reduzcan de manera significativa su impacto en la calidad del agua. Necesitamos promover también modelos de gestión integral que consideren la conectividad que ocurre entre nuestros ecosistemas, que no es que existe una barrera que divide la cuenca del estuario. Nuestros sistemas están interconectados y la contaminación que se produce en ellos pues se transfiere también a través de estos bordes, ¿no? Proveer lo que mencionaba Suani, enfrentamos retos en torno al desarrollo que conlleva el uso de nuevos productos en la industria, en la ciudad, en el día a día. Y estos productos necesitan ser adecuadamente removidos a niveles seguros antes de ser, antes de que estas descargas sean liberados hacia el ambiente, ¿no? Y este concepto del que les estoy conversando hoy en día toma mucha fuerza y es conocido como el concepto de una sola salud, en el cual reconocemos que la salud de nosotros como personas depende de la salud del ecosistema y de la salud de los organismos y de los animales que nos rodean. Únicamente alcanzando esa salud global podremos asegurar un bienestar y una adecuada salud para los seres humanos. Muchísimas gracias. Listo, Luis, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. En este momento les comparto rapidito nuevamente mis diapositivas para presentarles a Jocelyn, que nos va a dar es la próxima panelista. Jocelyn Solórzano Chauca. Ella tiene una maestría en geotecnia y es estudiante del doctorado Investigación, Modelización, Análisis de Riesgo en el Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Después es ingeniera en geología, profesora e investigadora actualmente, especialista en hidrogeología, geofísica y gestión sostenible del agua. Ha publicado 22 artículos científicos y lidera proyectos sobre hidrogeología y geotecnia aplicada. Es directora del proyecto de vinculación Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión integral del agua. Adelante, Jocelyn, voy a dejar de compartir mis diapositivas. Listo, muchas gracias. Buenos días con todos. Hoy les voy a compartir un poco de la experiencia que hemos venido recopilando por muchos años también de un proyecto de vinculación desarrollado en la parroquia Manglar Alto. El tema de esta presentación se denomina Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero costero, el caso de estudio en Olón. El día de hoy vamos a tratar en específico 4 puntos. Vamos a partir desde una introducción de dónde está ubicada este caso de estudio. Está localizado en el norte de la provincia de Santa Elena, donde la principal fuente de abastecimiento para estas comunas viene de acuíferos costeros, es decir, de agua subterránea que se encuentra debajo de la superficie de la tierra. En la comuna de Olón, aproximadamente el 95% del suministro de agua viene de pozos monitoreados y gestionados por la Junta Administradora de Agua Potable de Olón, y el 5% son pozos ya de manera privada. La Junta Administradora del Sistema Regional de Agua Potable de Olón es quien gestiona y monitorea con nosotros, con los técnicos, estudiantes y profesionales, los pozos, y se ha determinado aproximadamente 10 pozos activos, 5 pozos de observación, y este tipo de tratamiento que tiene el agua para que llegue a las casas de toda la población es tratada por medio de cloración. Actualmente también tienen 3 diques de tierra que los utilizan para poder almacenar agua por más tiempo de manera superficial en el río y poder abastecer también y recargar los recursos hídricos subterráneos. También tienen 3 tanques de reservorio en el cual realizan la distribución de agua por medio de gravedad. ¿Por qué es importante la gestión que realiza la Junta y a quién beneficia? Actualmente se ha contabilizado más de 10.000 personas que reciben este recurso hídrico y más de 11.000 también turistas, en este caso población flotante, que llega a estas zonas por el turismo en las festividades y demás. Las principales comunidades que se abastecen y que reciben este recurso son Olón, Curia, San José, Las Núñez y La Entrada, y más de 170 locales comerciales se han visto beneficiados de esta gestión. Entonces aquí ya estableciendo un marco de referencia de dónde se encuentra ubicado el caso de estudio, que es una zona costera en donde el agua superficial se encuentra de manera intermitente y el agua subterránea
subterránea, que es su único recurso, está cerca a la superficie, nos preguntamos, ¿cómo puede la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, es decir, propia de los materiales del acuífero, ser una herramienta clave para poder identificar zonas críticas y diseñar estrategias que permitan gestionar este recurso hídrico? Para esto hemos establecido un marco metodológico que se divide en cuatro fases. La primera es la selección de la metodología y datos, que se basa en poder establecer esta línea base, también partiendo de los datos que ya tenemos, porque es un proyecto que ya tiene muchos años, y también todos los datos de los pozos que se han monitoreado todos los meses. A partir de esta línea base se realiza la fase de levantamiento en campo, en donde realizamos algunos ensayos ya especializados de geofísica que se basan netamente en poder medir la resistividad de los materiales para conocer su distribución en el subsuelo. Y también ensayos de tasa de infiltración para conocer cuánto es el tiempo que se demora el agua superficial en llegar a las profundidades. La tercera fase es el análisis de la vulnerabilidad, en donde usamos dos métodos para poder zonificar las zonas de mayor riesgo a la contaminación. Y el tercero ya vendría a ser la propuesta sostenible en base a factores como económicos, sociales, culturales, ambientales y también alineados a los ODS. Para la selección de la metodología, ¿por qué utilizamos Drastic? Nosotros nos basamos en una revisión de diferentes índices y metodologías que se usan para lo que es la evaluación de la vulnerabilidad, pero, por ejemplo, en el primero, que es el GOT, ya existe un estudio previo en la zona, sin embargo, nos entrega una evaluación preliminar de estas áreas. El de Syntax, en cambio, se enfoca más en acuíferos mediterráneos, Galdic, intrusión salina, COP y EPIC más en acuíferos costeros, y Drastic nos entrega una evaluación mucho más en acuíferos porosos que se ajustan al tipo de acuífero del caso de Olón. ¿En qué se basa el método de Drastic o qué variables considera? Considera el nivel del agua, en este caso nosotros usamos los datos de los niveles estáticos de los pozos que se monitorean todos los meses y también de ensayos geoeléctricos para poder conocer a qué profundidad está el agua aun cuando no tenemos pozos cercanos. También de la recarga, para obtener este valor, utilizamos el método Piscopo, que se basa en datos como pendiente, precipitación y permeabilidad del suelo. La A, que indica el aquifer media, y la E es el soil media, que son prácticamente los materiales que componen tanto el acuífero como las capas que se encuentran sobre el acuífero, y para esto utilizamos ensayos geoeléctricos, topografía con imágenes satelitales, el impacto de la zona badosa con la litología ya que tenemos del acuífero y de los ensayos geoeléctricos, y la conductividad eléctrica mediante ensayos de tasa de infiltración. ¿Para qué? Para poder establecer cómo varía a lo largo de todo el acuífero estos materiales, estas variables y poder calcular el índice de draste. Con respecto a la fase de levantamiento de campo, utilizamos dos métodos, ¿no? El primero es la tomografía geoeléctrica, que prácticamente se basa en inyectar corriente para poder tener una respuesta del suelo y poder ver los diferentes materiales que se encuentran depositados a lo largo del acuífero. Y también realizamos ensayos de tasas de filtración, como lo mencioné anteriormente, para poder ver el tiempo en el que se demora el agua que nosotros colocamos en este ensayo a llegar en las capas que se encuentran debajo del suelo. Entonces, cuando ya realizamos la parte del análisis de vulnerabilidad y protección, nos basamos en estos dos métodos. Drastic, ¿por qué? Porque nos permitía cuantificar la vulnerabilidad del acuífero considerando estas características hidrológicas, es decir, materiales, precipitación, lo que ya mencionamos también en la slide anterior. Y también utilizamos Dark porque nos indica la capacidad de protección que tiene el acuífero en base a sus propiedades, a sus características, a poder protegerse frente a contaminantes que lleguen desde la superficie. Y al final, la propuesta de sostenibilidad se marcó en estos cuatro ODS y en estos cuatro aspectos, considerando los indicadores de cada uno de los ODS planteados en el proyecto. Al final, ¿qué obtuvimos como resultados? Con respecto a la fase de estos ensayos que se hicieron en el suelo para poder conocer la distribución y a qué profundidad se encontraba el agua, pudimos determinar la capa que es de mayor importancia para la zona de Olón, que vendría a ser la del acuífero, que está compuesta de materiales de gravas y arenas, en donde vemos que está realmente bastante cerca de la superficie y podemos evidenciar también la actividad de los pozos en estas zonas. Para la tomografía 2, que se realiza en la parte media alta de todo el acuífero, también pudimos evidenciar que inclusive el acuífero se encuentra mucho más superficial, lo que nos indica también una mayor probabilidad al tener una alta vulnerabilidad. Con respecto a las tasas de infiltración, pudimos determinar la permeabilidad de las zonas, realizamos 5 ensayos a lo largo de todo el acuífero y nos pudimos dar cuenta que, más que nada en la parte baja, donde se concentran los pozos, también se ha determinado un material de zonas arcillosas que son poco permeables,
Sin embargo, es muy superficial, lo que también pone en evidencia la vulnerabilidad que se presenta en el área para protegerse de contaminantes. Mientras en la zona media y alta nos indican un material mucho más permeable, lo que también nos da un resultado de que en realidad a lo largo de todo el acuífero podemos encontrar una alta vulnerabilidad, que es lo que se evidencia en estos mapas, en donde realizamos tanto para la época seca como para la época lluviosa. Con respecto a la época lluviosa, pudimos determinar que aproximadamente el 73% del acuífero presenta una alta vulnerabilidad, que está denotado por el color rojo, en donde el 64% de los pozos son altamente vulnerables, y esto debido al factor principal que afecta a estas zonas, que es la recarga. En la temporada de lluvia, obviamente hay más agua superficial, por ende también hay una alta recarga y el nivel freático se encuentra a poca profundidad, lo que evidencia esta alta vulnerabilidad en estas zonas. Mientras que en la época seca nos pudimos dar cuenta que la vulnerabilidad disminuye a un 29%, también se reducen los pozos que se encuentran en zonas vulnerables. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que existen áreas de mayor vulnerabilidad en lo largo de todo el acuífero, pero nos dimos cuenta también que la recarga disminuye y que el nivel freático se encuentra mucho más profundo, por lo cual se nota la evidencia en las diferentes épocas. Con respecto a la capacidad de protección, el 79% de todo el acuífero se encuentra en una moderada protección por los materiales que ya habíamos descrito anteriormente, como arenas, gravas y zonas arcillosas. Sin embargo, sí existen pozos que tienen una buena protección frente a contaminantes superficiales. Al final nos basamos en estas estrategias. Con respecto al factor económico, el desarrollar o establecer diferentes talleres para poder concientizar a los diferentes también locales para que puedan hacer un uso consciente del agua, racionar el recurso que les llega. Con respecto a la parte cultural, como habíamos hablado, tienen diques de los propios materiales de la zona y se han establecido ya estudios para poder tecnificar estas estructuras y que les puedan ayudar por más tiempo a lo largo del año. Con respecto a la parte social, poder identificar estas áreas vulnerables también nos permiten identificar estas comunidades y poder capacitarlos de manera adecuada para proteger las áreas que presentan un alto riesgo. Y en la parte ecológica, la reforestación de las áreas que crean también diferentes flora y fauna propia del sistema. Al final, ¿por qué realizar este tipo de estudios? Porque vemos, se evidencia tanto en estudios anteriores como el de GOT y en el actual como el de Drastic, que la contaminación va en aumento. Que realmente, o sea, en todo lo que es la zona costera también vemos cómo hay una mayor recurrencia de eventos extremos climáticos y que la disponibilidad de agua está en menor cantidad y aún afecta más en estas zonas donde su único recurso viene de los acuíferos costeros. El índice de Drastic nos permite tener una mejor zonificación, una reducción de riesgos y costos, y este enfoque multicriterio nos da las alternativas o las opciones para poder adaptarlo a diferentes situaciones de acuíferos. Al final me gustaría cerrar la presentación con una frase. Frente a un recurso limitado e invisible como las aguas subterráneas, la prevención es la mejor herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn, por la excelente presentación. Y ahora sí, pasamos a las preguntas del público. Pueden, como les decía, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat, que nosotros también las podemos leer, no hay ningún problema. Las preguntas pueden ser abiertas para que las conteste el panelista uno o más de un panelista, o pueden hacer preguntas dirigidas a una persona específica. Entonces, abro el micrófono, abro el espacio para preguntas de la audiencia. Adelante, alguien alzó la mano, la volvió a bajar. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, una pregunta un poco con respecto a la actualidad. En el gobierno actual se plantean ya nueva expansión de la parte minera en ciertas regiones del país. Entre ellas se destaca la Quinzacocha, que es una parte que alimenta de recursos hídricos a Cuenca. Justo ubicados en una zona estratégica entre los tres ríos principales de Cuenca y ya tienen problemas de exceso de contaminantes, mejor dicho, de metales pesados hacia a los cuerpos hídricos de Cuenca.
¿Es probable o usted lo ve viable, doctora Sony, mezclar, o sea, para diseñar un sistema de petar que mezcle para metales pesados y las aguas residuales, considerando de que mezclando las dos se pueden neutralizar, pero a su vez se vuelven más complejos los metales? Entonces, ¿lo ve viable o es preferible tratarlo por separado? Hola, ¿qué tal, Joao? Mira, cuando hablamos de plantas de tratamiento de aguas residuales, efectivamente, primero tenemos que identificar la fuente y si en este caso se está buscando expandir una actividad productiva como es la actividad minera, es importante y está normado de que cada industria tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales de tal manera de que sus efluentes, sus descargas, cumplan con la legislación, ¿no? Entonces, en tal caso, siempre va a ser recomendable de que la industria de por sí tenga su planta de tratamiento de aguas residuales por separado para poder remediar y que no lleguen los contaminantes finalmente a este cuerpo hídrico, ¿no? Ahora, lo que esté sucediendo dentro del cuerpo hídrico y que ya se ha detectado, como mencionas, contaminación, esto ya vendría a ser un trabajo diferente. No es un trabajo de petar, no podemos tratar toda el agua que está dentro del cuerpo hídrico. Ahí se utilizan es otro tipo de soluciones. No sé si con ello te he respondido a la pregunta. Sí, gracias. Gracias, Joao y Suani. ¿Más preguntas de la audiencia? Gracias. Veo que hay una pregunta en el chat, de Lady Bravo. Y la pregunta dice que, bueno, los felicita por las presentaciones. Efectivamente estuvo súper interesante el tema y se complementaban todos muy bien. Y este ley nos dice que les gustaría saber si en el estudio de vulnerabilidad intrínseca del acuífero de Olón, entonces para Jocelyn, ¿verdad? Se considera viable la implementación de otras herramientas cuantitativas como muestreo in situ de calidad de agua que permitan corroborar con mayor exactitud la calidad del recurso. Sí, muchas gracias, Lady. Sí, efectivamente, una vez que tenemos esta zonificación, de hecho ya la compartimos con los comuneros, con la gente de Olón, y lo que se ahora se plantea hacer como paso siguiente, como plan a futuro, es poder realizar ya un muestreo in situ, ¿no? Tenemos ya algunos pozos en los cuales se puede hacer ya la parte hidroquímica y poder determinar de dónde proviene la mayor contaminación que se pueda saber con exactitud en los pozos y poder también enfocarnos en estas áreas que ya están más delimitadas, que aunque no se tengan pozos, se pueden hacer una recolección in situ, se puede hacer un ensayo ya más especializado de geofísica, por ejemplo, para también ajustar más el modelo. Entonces, la parte in situ es principal y de hecho valía también la zonificación que hemos planteado como ya el primer paso de este estudio preliminar, pues, ¿no? Entonces, sí, sí permitirían corroborar con mayor exactitud esta alta vulnerabilidad en estos acuíferos costeros. Listo, Jocelyn, muchas gracias. Mientras esperamos más preguntas de la audiencia, yo voy a adelantarme y hacer una para Luis sobre el tema. Bueno, Luis nos habló mucho del tema del manglar, la importancia y cómo son ecosistemas completos, ¿verdad? Entonces, todo hay que cuidarlos en ese contexto. Y hemos visto, pues creo que todos en noticias, en proyectos de SPOL y a nivel país, proyectos de recuperación de manglar, de varios tipos, pero incluyendo el tema de plantar más plantas, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿cuán bien funcionan estos proyectos independiente de otra cosa que se haga en paralelo con respecto al agua? Ya, perfecto. Sí, bueno, el tema de manglares toma mucha fuerza y hoy en día tiene mucho financiamiento, toda vez que se lo observa como una de las estrategias posibles, ¿no? Para luchar contra el cambio climático. Tanto así que a nivel internacional, pues ya se habla del carbono azul, ¿no? Y se habla de los bonos de carbono. Y muchos de los proyectos que vemos hoy en día en nuestro país que conllevan a la expansión del bosque de manglar tienen financiamiento dentro de estos bonos de carbono, ¿no? Eh, Hay una realidad y es, todavía estamos ganando experiencia como país y el planeta como tal está ganando experiencia en torno a cómo ejecutar estos proyectos de manera exitosa. Basta con revisar algunos de los proyectos que se hayan implementado en el Golfo del Guayas, en el cual se comunicó que sembraron 800, 1000, 2000 plántulas, ¿no?
pero de estas 2.000 solo un pequeño porcentaje sobrevive, ¿no? Entonces, eso nos indica lo poco que todavía conocemos en torno a los factores de éxito que promueven que estos bosques puedan realmente regenerarse, ¿no? Ahora, el hecho de estos proyectos de siembra de manglar, debemos recordar que el beneficio que esperamos no será inmediato, ¿no? Tomará algunos años hasta que estos bosques logren establecerse, hasta que los organismos logren colonizarlos y hasta que el bosque sea capaz de capturar un volumen importante de carbono, hasta que el bosque sea capaz de proveernos cangrejos, conchas, que sirva como un ambiente de protección para los primeros estadios de algunos peces de interés comercial, ¿no? Entonces debemos estar conscientes en torno a todo eso, ¿no? Pero un riesgo que existe con el manejo del bosque del manglar es que hoy en día todos nuestros esfuerzos están en torno a la expansión de nuevo bosque, pero podríamos caer en el descuido del bosque que ya existe, ¿no? Y podríamos perderlo, con lo cual al final del día el saldo neto podría ser incluso negativo. Hay que trabajar en eso. Muchísimas gracias, Cristina. Súper, súper. Muchas gracias. Creo que como guayaquileños y guayaquileños que todos nos encanta comer cangrejo, todos pensamos en este tema y veo que Wilson también te puso una pregunta respecto al tema cangrejo. Tal vez un poquito se fue por la exageración de comerse 18 cangrejos de golpe, pero sí creo que todos tenemos esta duda, ¿no? Porque no solo de escuchar, o sea, no es solo de que nos concienticemos, sino que podemos ver el estado del manglar, se lo puede observar que no se lo ve tan sanito en muchos lados, y luego comemos estos cangrejos que viven de un ecosistema contaminado. Entonces, la pregunta es cuán seguro es y si hay límites para niveles, o sea, uno perfectamente seguro y tantos ya no tanto. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eh, para poder evaluar la seguridad de un producto que es ingerido por el ser humano, existen diferentes métodos propuestos por diferentes autores que tienen diferentes consideraciones en la parte estadística y en la parte de la salud humana, ¿no? Entonces, esa diversidad de técnicas es la que nos arroja una diversidad de respuestas. No existe una única respuesta. Cuando compartí aquí en los slides, tomamos los dos extremos, los modelos que son más restrictivos, ¿sí? Más exigentes y aquellos modelos que son un poco más flexibles, ¿no? Entonces, estos modelos más restrictivos sugieren que la cantidad de cangrejos que debemos comer al día es alrededor de dos centésimas, 2 milésimas, ¿no? De cangrejo por día. Y los modelos más flexibles, más sugieren alrededor de 18 al día. Por supuesto, afortunadamente nadie come 18 cangrejos al día, ¿no? Pero nos da una idea de cómo podemos llevar y generar recomendaciones de consumo a nuestros habitantes. Y esto no, en este momento se lo ha presentado para el caso del cangrejo, pero los guayaquileños y los ecuatorianos consumimos muchos otros productos, productos agrícolas, productos del mar, que también tienen presencia de contaminantes. Pero no hay estudios aún que provean alguna pauta en torno a cuál es el nivel de consumo seguro. Por ejemplo, ¿debería consumir 1 libra de tomate al año? ¿Puedo consumir 10 libras de tomate al año? ¿Cuál es ese umbral, no? Y esto, por supuesto, repercute en la salud de las personas, ¿no? Entonces, la respuesta es, no hay un valor único, hay un rango de valores y estos valores van desde comer fracción de un cangrejo al día hasta poder comer 18 cangrejos al día, ¿no? Pero es un llamado de atención y sobre todo considerar que los resultados que tenemos no consideran aún el proceso de cocción. Las pruebas fueron hechas en el tejido crudo del organismo. El momento en el cual hay la cocción, hay la destrucción de algunas de estas moléculas, incluyendo pesticidas, y por supuesto también el efecto del lavado, ¿no? Esos son los siguientes pasos que estamos trabajando. Gracias. Listo, Luis. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, una para Luis y una para Jocelyn. Rapidito, como estaba ya hablando Luis, el tema de microplásticos se lo está monitoreando, afecta también el ecosistema y los cangrejos, pero el ecosistema también en general. Esa es la pregunta de Luis.
Y el tema de microplásticos es también un tema emergente. En el caso del delta del Guayas es algo que se está recién explorando con algunos colegas, nuevamente en el marco de la colaboración internacional. Y eso es algo también interesante de resaltar. Muchos de los trabajos que he presentado son gracias a la colaboración internacional. Las capacidades analíticas que tenemos en nuestro país son todavía limitadas y, por ejemplo, esta detección de las pufas no se lleva a cabo en el país de manera rutinaria. No es posible hacerlo aquí, ¿no? Entonces ahí es donde entra el valor de la colaboración internacional para este tipo de estudios. En torno a microplásticos, tenemos estudios que ya demuestran la presencia de microplásticos en el agua potable en Guayaquil y en Quito y en las zonas costeras del Ecuador. No sería de extrañarse que también estén presentes en muchos de los productos pesqueros que consumimos, ¿no? Y está pendiente, por supuesto, evaluar su impacto no solamente sobre un organismo, sino sobre las bases de este organismo. Y aprovecho un minutito ahí para hablar de cadenas tróficas. Los cangrejos se alimentan de organismos más pequeños durante sus primeros estadios, denominados zooplancton. Y mucho de este zooplancton es un organismo que no tiene la capacidad de discernir entre una partícula de alimento y una partícula plástica. Y lo que la literatura internacional nos muestra es que esa base de la cadena trófica está siendo afectada toda vez de que estos pequeños organismos empiezan a comer más plástico que comida, que alimento. Eso no solamente reduce la cantidad de energía y biomasa disponible para ser transferida a los siguientes niveles tróficos, sino que también reduce la disponibilidad de algunos compuestos que son vitales para nosotros y que solamente se producen a ese nivel, que son como los aceites esenciales. Muchos de estos aceites esenciales corren el riesgo de estar menos disponibles debido a que la base de la cadena trófica no va a ser capaz de producirlos por este impacto de los microplásticos. Es una investigación también en curso. Gracias, Luis. Efectivamente, clarísimo de la exposición de ustedes tres el tema de ecosistemas completos y el tema de sistemas complejos, ¿verdad? Un elemento que influye a otro. Y eso, cada uno de ustedes nos lo mencionó desde su perspectiva. Pasemos a Jocelyn, que hay una pregunta más sobre lo del acuífero Teolón. Dice, le preguntan que si cómo los resultados obtenidos en la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero pueden aportar a la creación de un protocolo hidrogeofísico para la identificación de zonas óptimas de captación de agua subterránea. Muchas gracias. De hecho, sí, considero que es una muy buena pregunta porque actualmente las zonas que no tienen abastecimiento de agua y perforan pozos, por ejemplo, no lo hacen con protocolos, ¿no? Simplemente, a veces de la manera muy antigua, ¿no? Muy tradicional, simplemente realizan la perforación, pero no van más allá. O sea, todo debe funcionar como de manera integral. Entonces, al momento de zonificar estas áreas y poder determinar cuáles son las que presentan una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, podemos tomar decisiones y hacer un monitoreo constante. Ahora, con respecto a la identificación de zonas óptimas para la captación de agua subterránea, al momento de determinar estas áreas que presentan, por ejemplo, una mayor capacidad de protección y también una menor vulnerabilidad por medio del índice de Drastic, podríamos también definir estas áreas para poder allí realizar ensayos más específicos in situ a mayor profundidad y conocer cuál sería la zona de aprovechamiento de agua subterránea. Entonces, definitivamente esto es clave también cuando se tiene un sistema en el cual se aprovecha agua de pozos o de acuíferos para poder determinar estas áreas de mayor cuidado, de mayor precaución que se debe tener, inclusive de actividades antrópicas que se realicen cerca, porque al final todo esto llega a las aguas subterráneas y las contamina. Entonces, el protocolo hidrogeofísico creo que sí, obviamente es esencial para todo lo que es la captación y de aguas subterráneas para el aprovechamiento y demás actividades de toda la gente que se abastece de este recurso. Gracias, Jocelyn. Y hay otra pregunta de Boris en el chat, también para Jocelyn, que él quiere saber si es que han considerado hacer un modelamiento de las aguas subterráneas y análisis en calidad del agua a partir de análisis de zooplancton. O sea, si en los modelos que ustedes, porque ustedes sí hacen modelos, si han considerado este tema del zooplancton. El tema de modelamiento, sí. Para lo que es el Olón específicamente, se piensa realizar en base a todo lo que venimos recopilando, la parte del modelamiento de agua, ¿no? Que ya también involucra mucho lo de flujo, transporte, contaminantes y demás. Con respecto al análisis de zooplancton, no está determinado ahora a corto plazo, pero
obviamente con todo lo que venimos escuchando, considero de que sí deberíamos implementarlo en muchos de los acuíferos que monitoreamos constantemente y sí puede aportar, obviamente, a enriquecer el modelo que tenemos actualmente. Entonces, la parte de modelamiento sí, la parte del zooplancton no a corto plazo, pero ya creo que debemos implementarlo todos en nuestros acuíferos para poder tener esta precaución a tiempo, como nos comentaban nuestros compañeros en la presentación. Entonces, sí. Gracias, Jocelyn. Y mientras esperamos si hay alguna pregunta adicional, yo tengo una pregunta para Suani. Suani, vimos mucho el tema en tu intervención sobre el tema del monitoreo y los contaminantes y cómo son diferentes tipos y afectan de diferente manera. Y como personas, obviamente, que consumimos estas aguas luego, pues, en nuestros hogares, siempre me he preguntado si es que hay a nivel gobierno o academia como observatorios, páginas, websites donde se puedan ver resultados, no, o sea, en papers ustedes publican, pero como que periódicamente, donde se puedan consultar los resultados de estudios de monitoreo de estos contaminantes. Gracias, Cristina. En realidad, eso que mencionas es algo que sería ideal, ¿no? Es algo que yo conozco también dentro del Centro de Aguas y Desarrollo Sustentable que se ha buscado realizar, que exista este tipo de visores, ¿no? Para la comunidad en general. Por ejemplo, yo trabajé en Bélgica y dentro de la responsabilidad de las plantas de tratamientos de aguas de Bélgica, en Aquafin se llama la empresa, se puede ingresar a la página web de Aquafin en Bélgica y ver cuál es la condición del efluente que está descargándose de manera mensual en el ecosistema. Entonces usted puede ver, ok, estamos bien, estamos mal, y hay una transparencia de eso hacia la comunidad. Actualmente en el Ecuador no existe eso, no quiere decir que no se ha insistido de parte de la academia, como le digo, estoy consciente que dentro del centro de investigación sí se ha visto esta posibilidad de hacerlo. Se ha dado la discusión, pero no se ha generado un visor así tan transparente. Lo que sí se da y que sí puede usted encontrar es dentro de datos georreferenciales, pueden ustedes ubicar ciertos datos generales de la calidad del agua superficial, pero no a tiempo real. Es decir, se hizo un estudio en algún momento y eso es lo que usted puede encontrar buscando, indagando y teniendo cierto conocimiento, pues, de uso de base de datos, ¿no? Para poder ver la información, ¿no? Y que más que nada, Jocelyn y Luis han trabajado muchísimo en esto y pueden también aportar un poco en el contenido. Pero creo muy necesario, como dice Cristina, de que para la comunidad en general debería haber un visor mucho más amigable y que podamos tener esta confianza de qué es lo que estamos teniendo en nuestros cuerpos hídricos que al final consumimos, sean alimentos o luego de la potabilización del agua. Listo, Suani, gracias. Efectivamente, sería buenísimo, ¿no? Ojalá logren alguna vez tener cabida pues las solicitudes de ustedes. Y hasta mientras, bueno, hay ciertas cosas que se salen de alcance, pero creo que también como consumidores muchos nos hemos preguntado muchas veces, bueno, si yo quiero saber la calidad del agua que llega a mi casa, ¿qué puedo hacer? Como yo, alguien que yo no sé cómo hacer ninguna prueba, pero puedo acudir a algún lugar para averiguar esto. Esa es mi siguiente pregunta. Bueno, en realidad sí pueden acudir a los laboratorios. Normalmente en la SPOL tenemos laboratorios que generan estos análisis de agua, tanto en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas como también Protal, que es uno de los laboratorios que ejerce también como un laboratorio externo de ciertas plantas de tratamientos de aguas para revisar su cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí existen estas alternativas, ¿no? Que puede el usuario pedir o incluso también conozco, porque Interagua Veolia me lo ha comunicado, que también tienen una línea de acceso para poder realizar, si es que acaso usted detecta que en su casa tiene una anomalía o percibe que su agua es diferente o observa algo mal, entonces hay líneas de contacto por parte del proveedor, que en este caso es Veolia, para que realicen un análisis de calidad de agua. Perfecto, muchas gracias. Del público, no sé si tengan más preguntas que les hayan surgido. Ahora que nos dieron, los panelistas, pues nos estuvieron hablando un poquito de otras cosas más. De pronto por ahí les surgió alguna pregunta nueva.
Ok, entonces como no hay, creo que podríamos estar terminando, pero antes de terminar, de pronto sí, cada uno de ustedes rapidito nos dice como última intervención si es que qué tipo de oportunidades, porque yo sé que muchos de los que están conectados son estudiantes y escucharon los temas y seguro que por ahí unos dijeron, quiero, o sea, quiero ayudar, quiero participar. ¿Cómo pudieran hacer para colaborar con ustedes? Hay montones de métodos en SPOL, pero de pronto cada uno tiene un tipo de preferencia de colaboración. Entonces, cada uno de ustedes, si nos puede comentar un poquito sobre esto antes de terminar. De pronto empezamos por Suani. Sí, claro. Mira, ahorita justamente me acaba de pasar una información al grupo de CAT, que se los voy a compartir ahorita en el chat para que todos tengan acceso. Me están actualizando de que EMAPAC, que es la empresa municipal del agua de Guayaquil, sí hace esta exhibición de resultados de calidad, ¿no? Se genera como un PDF, ¿no? No es tan amigable como les decía, que sería interesante verlo, pero pues sí es información como para tener esa confianza de la calidad del agua está haciendo que se cumple, ¿no? Que la calidad del agua potable al menos. Se los voy a compartir por aquí. Lo que yo les decía de Aquafin era bastante, en Bélgica es un ejemplo bonito, porque usted puede seleccionar qué área quiere ver o qué planta de tratamiento quiere ver y ve de manera mensual qué hay, ¿no? Como mensaje final, y la verdad es que qué bueno que las personas que estén aquí nos tengan ese gusto de escuchar diferentes investigaciones o diferentes trabajos que se están realizando dentro de SPOL para poder concientizarse, ¿no? Porque somos consumidores del agua, de productos alimenticios y demás, y también somos aquellos actores que generan esa contaminación. Entonces tenemos esa doble responsabilidad de poder saber si no quiero que a mí me afecte mi salud, yo también puedo cambiar mis hábitos o puedo generar pues dentro de mi campo de acción diferentes actividades para disminuir la contaminación en la que estamos, ¿no? Eso por un mensaje que quisiera compartir. No sé si estamos bien, Sí, entonces, Cristina. sí. Perfecto, Suani, gracias. Luis. Sí, bueno, oportunidades de colaborar siempre hacen falta manos. Para serles sincero, yo creo que hoy en día producimos más datos de los que logramos procesar, ¿no? El análisis a veces es mucho más tedioso que levantar el dato, ¿no? Entonces, los mecanismos son varios. Están las pasantías preprofesionales, en el caso de los centros involucrados, el CAT y el CIPAT son reconocidos para que los estudiantes ejecuten pasantías preprofesionales dentro del SPOL, con la ventaja de estar dentro del campus e involucrados con los proyectos de investigación que ejecutamos, ¿no? El otro es, por supuesto, la adopción de proyectos integradores una vez que terminan su formación. Pero siempre el flujo es a través de una pasantía, doy a conocer mi trabajo, voy ganando experiencia y luego estoy listo para ir hacia el proyecto integrador, ¿no? Y luego de graduarse, aún los mantenemos interesados a través de nuestros programas de maestría. En el caso de SPOL tenemos un programa de maestría en recursos hídricos. Veo que por aquí nos acompañan algunos de nuestros estudiantes, ¿no? Y dentro de esas maestrías que tienen un enfoque de investigación, pues ellos continúan ejecutando investigación, generando conocimiento, ¿no? En pro del manejo sostenible del agua en nuestro país. Esos son los mecanismos que rápidamente se identifican. Perfecto, Luis, gracias. Y terminamos con Jocelyn. Y bueno, primero agradecer también por la invitación y todos los que han podido conectarse. Considero que este espacio sí abre muchas puertas y oportunidades para trabajar y más que nada quizás algunos temas que no conocíamos, la importancia de ellos, ¿no? Como parte de vincularse con nuestros proyectos, por ejemplo, aparte de lo que ya mencionaron mis colegas, creo que también podría ser una ventaja el poder participar en proyectos. En mi caso, por ejemplo, el que pusimos el caso de Olón, en proyectos de vinculación también, que les permite ir a estas comunidades, hacer la visita, recorrer estos lugares con las personas de la Junta, conocer el problema ya in situ, que creo que realmente es algo muy importante y muy valioso que tiene la SPOL, que conecta a los estudiantes con estas problemáticas y nos ayuda también en base a sus conocimientos y nuestra guía como profesionales, el poder ir
buscando resultados, ¿no? En la mejora de estas comunidades. Entonces podría ser también una manera de conectarse con estos proyectos mediante prácticas, por ejemplo, o también algunos estudiantes a veces llegan a estos proyectos a participar en actividades por medio de itinerarios de investigación que también se puede pues, coordinar con alguien para poder anexarse a los proyectos. Entonces creo que hay muchas posibilidades, muchas oportunidades. Creo que allí está la mesa y la puerta abierta para que todo el mundo pueda acceder a estos proyectos, que es una oportunidad muy buena para los estudiantes de participar en problemas reales, en soluciones. Entonces creo que esas son algunas de las alternativas también. Perfecto, Jocelyn, gracias. Y entonces, para terminar, pues agradezco nuevamente a los tres panelistas, Suani, Luis y Jocelyn, excelentes presentaciones. Gracias al público también, las preguntas también todas muy buenas, muy bien enfocadas. Gracias por conectarse, estén súper atentos a nuevos Sembrando Ideas. Aún si de pronto suena que ese de pronto no es tanto lo mío, verán ustedes que siempre el nivel el diseño de este espacio hace que realmente nosotros le podemos sacar provecho a estar como asistentes de cualquiera de estos, porque el nivel es súper asequible, no superficial, pero de todas maneras que cualquiera puede entenderlo. Entonces, esténse atentos a este espacio y le quería agradecer pues al resto del personal del Decanato de Investigación por la organización de la logística. Creo que quedó todo muy bien y gracias a todos y nos vemos en algún futuro en otro Sembrando Ideas. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias.